Queremos entonces dibujar esta curva polar. R igual 5, paréntesis, 1 más coseno de teta. Claramente no quiero pasar por el proceso de hacer puntitos para poder hacer la gráfica, o si lo utilizo, con la menor cantidad de puntitos poder encontrar la gráfica completa. Entonces para ello necesito buscar simetría, intersecciones, en caso de que sean factibles de lograr encontrarlas. Entonces vamos a buscar simetrías, en caso de que haya. Y vamos a intentar buscar todo lo que podamos. Entonces, ¿habrá simetría con el polo? ¿Cuándo va a ser simétrica con el polo? Si R de teta es igual a menos R de teta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo la ecuación original y reemplazo. Entonces, donde haya R, ahora voy a colocar menos R. ¿Cierto? Podré yo... bueno, este menos R, ¿cierto? Lo puedo ver como también R igual a menos 5, 1 más coseno de teta. Puedo hacer toda la operación algebraica que a mí se me ocurran, ¿cierto? Acá sería, no sé, 5 menos 1 menos coseno de teta, cosas así. ¿Podría yo de alguna manera llegar a recuperar la ecuación original? Esto que está aquí, esta es la ecuación original. R de teta es esto. Y menos R de teta es esto. ¿Puedo yo recuperar la expresión de alguna manera? No. No veo cómo poder hacerlo. Entonces, en este caso, no hay simetría con el polo. Simetría con el eje polar. Básicamente me están preguntando si R de teta es lo mismo que decir R de menos teta. Entonces yo voy a tomar la ecuación original y donde haya, ¿cierto? La ecuación original, hemos dicho que eso es R de teta. Esta es la ecuación original. Pero ahora yo voy a ver si es que se cumple para menos teta. Es decir, ya donde haya teta, ahora voy a reemplazar por menos teta. ¿Podré de alguna manera recuperar la ecuación original? Es decir, ¿podré recuperar eso? Yo sé por propiedades trigonométricas que coseno de teta es igual a coseno de menos teta. Eso yo lo sé de trigonometría elemental. Y por tanto, como recuperé la ecuación original, al reemplazar teta por menos teta, esto me está diciendo que sí hay una simetría con respecto al eje polar.
Recordar que el eje polar es como pensándolo cartesianamente el eje X, ¿cierto? Es la línea horizontal del plano. Entonces todo lo que pase arriba también va a pasar abajo. Eso ahorra bastante, porque si nosotros lo pensamos acá, tenemos acá en nuestro plano, ¿cierto? Polar r teta. Yo ahora necesito calcular, por ejemplo, si yo me encuentro un punto acá, o conozco cuál es la gráfica así, yo inmediatamente sé que abajo también va a ser lo mismo, ¿cierto? Y si acá fuera así, por ejemplo, acá va a ser así. Entonces, ya no tenemos que analizar los 360 grados, por ejemplo, buscando puntitos, sino que solamente podríamos buscar los primeros 180, que serían los que están sobre el eje polar, sobre el eje X, ¿cierto? Porque como es simétrica, todo lo que pasa arriba va a pasar abajo. Entonces ya ahorramos la mitad del trabajo. Esa es la ventaja de estar buscando estas cosas. ¿Ok? ¿Habrá una simetría en el eje normal? Es decir, me están preguntando si la ecuación original le coloco a R, le coloco negativo y al teta le coloco negativo, ¿podré recuperar la ecuación original? Acá tengo la ecuación original, ¿cierto? Ahora vamos a colocar, en vez de R, menos R, en vez de teta, menos teta. Nosotros sabemos, porque lo hicimos justamente delante, de que el coseno de menos teta es lo mismo que el coseno de teta. Pero con ese menos R, en este caso no tengo mucho que hacer. Por tanto, simetría con el eje normal no hay. Es decir, ¿qué pasa? En este caso no hay. ¿Qué me está diciendo esto? Que, por ejemplo, lo que pase aquí en el lado izquierdo, si en el lado izquierdo tengo eso, en el lado derecho puede pasar cualquier otra cosa, porque no hay simetría. ¿Cierto? Si hubiera sido simétrico, lo que pasa a la izquierda pasa a la derecha. Y con eso, suponiendo en el mejor de los casos que hubiéramos tenido simetría normal y simetría polar, solamente me hubiera bastado con analizar el primer cuadrante, porque lo que se refleja arriba se refleja abajo y lo que se refleja a la derecha se refleja a la izquierda. Entonces hubiéramos ahorrado muchísimo trabajo si es que las simetrías se hubieran cumplido. En este caso solamente tenemos una de las tres, bueno, es lo que tenemos. Ahí tenemos las tres simetrías, seguimos avanzando. Ya analizada la simetría, ahora vamos a estudiar intersecciones. Como le digo, no hay un orden, pero estamos siguiendo este orden. Intersección con el polo. ¿Cómo determino yo intersecciones con el polo? Tengo que ver que R sea 0. Entonces, si yo tengo acá la ecuación original, donde hay R, ahora voy a colocar 0. Y por tanto tengo que entrar a resolver esa ecuación que está ahí. Tengo que resolver esa ecuación trigonométrica que me surge. El 5 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. ¿Cierto? El 1 está sumando, pasa al otro lado restando.
despejo el ángulo, entonces el coseno pasa al otro lado como arco coseno, o coseno a la menos 1. ¿Y cuánto vale el arco coseno de menos 1? O dicho de otra forma, lo puedo haber visto acá, ¿para qué valor de ángulo el resultado del coseno me va a dar menos 1? Yo sé que eso me va a dar para 180 grados, ¿cierto? Entonces, teta ...180 grados. Que si lo quiero ver en forma de radiana, en realidad eso es pi. Coseno de pi vale menos 1. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero estas son ecuaciones trigonométricas. Se van repitiendo cada cierto paso. Si yo le sumo, doy la vuelta completa, ¿seguirá siendo válida? Es decir, si yo calculo eso, 180 más 360, ¿cuánto me da? Me da 540. Coseno de 540, lo puedo calcular con la calculadora, ¿cierto? Tengo la ventaja tecnológica. El coseno de 540 sigue dando menos 1. Y si en vez de 360 le sumo 720, va a ser igual. Entonces, esto también va a ser parte de la solución. Entonces, en realidad la solución es que teta va a ser pi, que es 180, más 2pi. Para cada vuelta de 360, n. ¿Cierto? Con n, un número entero puede ser positivo o puede ser negativo. Incluso puede ser el 0 también. Entonces, estas son las soluciones que hemos encontrado y esa va a ser la intersección con el eje polar. Perdón, esa es la intersección con el polo, no con el eje polar. Estamos haciendo con el polo, ¿cierto? Para r igual 0. Entonces, ¿qué me está diciendo esto que está acá? Que si yo tengo acá mi plano polar, cuando el ángulo me dé 180 grados, el resultado va a estar en el polo. ¿Cierto? Porque me va a dar que R es 0. El resultado va a estar acá. Intersección con el eje polar. El eje polar es el eje horizontal, entonces estoy buscando múltiplos de pi. Y por tanto, básicamente yo quiero resolver eso. ¿Qué me está diciendo esto? Que donde está teta voy a reemplazar por pi n. Si quieren, pueden hacerlo para pi, o sea, con n igual a 1, y después con n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, y buscan algún tipo de recurrencia. También se puede hacer así. De hecho, hagamos eso, ¿ya? Pero esa es la forma. Entonces, si n vale 1, básicamente estoy resolviendo la ecuación
que está ahí. ¿Cierto? ¿Cuánto vale el coseno de pi? Lo acabamos de decir. Menos 1. Entonces 1 menos 1, 0 por 5, 0. Entonces me está dando que R es 0. Que de hecho justamente lo que habíamos tenido antes. ¿Sí? Entonces para n igual a 1, básicamente estamos recuperando la intersección en el eje polar. ¿Qué pasa si n vale 2? Tengo que calcular eso. ¿Cuánto vale el coseno de 2pi? 1, que es el coseno de 360, que de hecho es equivalente al coseno de 0, ¿cierto? Coseno de 360 es 1 más 1, 2 por 5, 10. ¿Qué pasará si n vale 3? Se va a repetir, justamente. Se repite el caso anterior, ¿cierto? Porque ahí ustedes lo pueden calcular. ¿Cuánto lo va a hacer con la calculadora? El coseno de 3pi efectivamente le va a dar menos 1 y llegamos al 0. Para el valor de 4 se va a repetir, el de 4 se va a repetir con el de 2, el de 5 con el de 1, y si uno empieza a buscar la recurrencia se van a dar cuenta que para los impares va a dar 0, para los pares va a dar 10. ¿Qué significa esto en el dibujo? Que si yo tengo acá mi plano polar, en el eje horizontal, en el eje polar, voy a tener dos intersecciones. Aquí en 0 y aquí en 10. Eso es lo que me está diciendo. Intersección con el eje normal, que es el eje vertical. Entonces estoy buscando múltiplos de 90 grados. ¿Cierto? Estamos intentando calcular en esencia eso que está ahí. La misma historia. Reemplazo. ¿Cierto? Ahora en vez de coseno de teta voy a tener coseno de pi medios más pi n. Y me voy a asignar distintos valores de n para encontrar algún tipo de recurrencia de lo que puede estar pasando. Entonces voy a partir dándome el valor de n igual a 0. Si n vale 0, tendría que calcular cuánto vale el coseno de pi medio, es decir, el coseno de 90, ¿vale? 0. Entonces me va a quedar 1 más 0 es 1 por 5, 5. Si n vale 1, eso sería el coseno de 270. ¿Cuánto vale el coseno de 270? El coseno de 270 es
¿0? Es cero, cero. En el eje Y es 1 y menos 1. Y el de seno es al revés. Pero es que no tiene El de sentido. seno en el eje Y es 1 y menos 1. Cash. Efectivamente. Ya los dos necesitan el mismo. Entonces, ¿cuánto vale R? 5. Ya, a graficar. Tenemos todos los elementos. Creo que la extensión no. La extensión es... la extensión no hay una fórmula como tal para poder calcular la extensión. La extensión es básicamente ver la expresión que estoy intentando trabajar. Acá. La extensión es básicamente ver la ecuación que yo estoy intentando trabajar y ver si explota en algún punto. ¿Qué significa que explote? Que básicamente te quede, por ejemplo, ¿para qué valor? Algo así. ¿En qué valor para qué valor de teta esto te va a quedar de la forma 1 partido por 0? Que te va a dar infinito. En este caso, como es coseno, el coseno sabemos que va entre menos 1 y 1. Nunca va a explotar. ¿Quiénes pueden explotar? La tangente, la cotangente, la cosecante, la secante. El seno y el coseno nunca van a explotar. Entonces, en este caso, la extensión siempre va a ser finita. No importa qué valor de ángulo ustedes se van a dar acá, R, este resultado nunca va a ser infinito. Entonces, en este caso, la extensión es finita. ¿Ok? Bueno, con todo lo anterior vamos a dibujar. Como tenemos simetría en el polo, tenemos simetría en el eje polar, lo que pasa arriba va a pasar abajo. Y tenemos que arriba corta en el ángulo, ¿qué punto este es? El punto 5, pi medios. Entonces abajo debería pasar también. Acá vamos a tener 5, 3 pi medio. Recuerden que esto se pueden graficar, podría haber sido, ese punto es 5 pi medio, este que está aquí podría ser menos 5 pi medios o 3 pi medios. Recuerden que hay varias formas de cómo representar los puntos en el plano polar. Tenemos intersecciones con los ejes. En el eje polar intersecta en 5. No, ¿en qué valor era? 10. Entonces intersecta en el punto 10,0 o 10, pi n en realidad, pero podríamos colocarle aquí para no ensuciar tanto solamente el valor de 10. Y también teníamos que en el polo, 0. Y si se dan cuenta, ya mucho más que eso en realidad no tenemos. Tenemos la simetría, que es lo que pasa acá, va a pasar acá, pero después de eso ya no mucho más. Entonces me faltan darme un par de puntos. Pero como tengo simetría, me doy un par de puntitos chiquititos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasará con el ángulo? Podríamos acá buscar el de 30 grados en 45 y podríamos buscar algunos como por acá, por ejemplo en el ángulo de 100. ¿Qué pasa? Entonces calculemos 30, 45
y 100. Como nosotros lo podemos hacer con la calculadora, podemos colocar cualquier tipo de ángulo. Recordemos que la expresión es 5, 1 más coseno de teta. Entonces yo podría ubicar esos puntos sin problema. Mientras ustedes lo calculan, me voy a adelantar. Va así. Si uno hace bien, hace los suficientes puntos necesarios, va a ser algo de esta naturaleza y como es simétrica, se refleja. ¿Qué figura es esa? Nosotros sabemos, dentro del listado de fórmulas que uno tiene que manejar, que algo de la forma A1 más coseno de un ángulo, esto efectivamente es un cardioide. Entonces, claro, ayuda bastante el tema de, uno, conocer la fórmula elemental en la cual estamos intentando trabajar y también poder determinar simetría, intersecciones, porque básicamente, obviamente todo coincide, ¿cierto? Entonces, claramente acá mi dibujo no está parece claramente un corazón, ¿cierto? Pero ahí depende también de la figura, si esto es más así, ¿cierto? Ahí más o menos la idea de que esto esté todo hecho bien a escala. Bueno, esa es la idea de cómo se dibujan curvas polares. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.